Pues nada, en primer lugar agradecer la introducción, muchísimas gracias y la colaboración de Scarnet en este evento de webinar o seminario web, en el cual pues colaboramos para presentar lo que es SketchUp y lo que es Archelios. El grupo Trace, que es el grupo al que pertenecemos nosotros, bueno, pues, está conformado por 5 empresas, son Trace Software, Trace Parts, Citelia, Smith & Co. and Green Systems, y Trace Software es la que se encarga de desarrollar software y servicios para diseño de instalaciones eléctricas y bueno, pues cálculo y dimensionamiento eléctrico. Trasparts es líder en contenido digital, tanto en 2D como en 3D, que es la librería más amplia de CAD a nivel mundial. Y Citelia es la empresa que desarrolla, dentro de lo que es la Oficina Técnica de Ingeniería de Energías Renovables, es la que desarrolla el software de fotovoltaica, de energía fotovoltaica, para diseño, cálculo, dimensionamiento y operación y monitorización de tanto de pequeñas instalaciones como de grandes instalaciones. Emanco es pues una empresa que desarrolla plataformas colaborativas de objetos BIM y Green Systems desarrolla lo que son soluciones de análisis y control de consumo y eficiencia energética, tanto en hardware como en software. Es un poco una pincelada para que sepáis quién es el grupo Trace. Tenemos más de 30 años de experiencia en el mercado. De aquí, bueno, lo que quisiera destacar pues son solamente 4 hitos de todo lo que aparece. El primero, el nacimiento, como no, en 1987, con Cadelec, con un CAD eléctrico. El segundo hito relevante para el tema fotovoltaico es en el año 2009 la aparición de Archelios Calc como software de cálculo fotovoltaico. Lo que hace es cálculo de dimensionamiento de unifilares específicamente para instalaciones fotovoltaicas, incluyendo las protecciones bueno, para rayos, puntos de evacuación, inversores, placas y todos los elementos que componen el esquema unifilar de la instalación fotovoltaica. En el año 2014 surge Archelios Pro como la herramienta máster, digamos, el núcleo principal de diseño, simulación y análisis de proyectos fotovoltaicos. Y esta es la herramienta que se apoya en SketchUp para realizar estos diseños en 3D. Y es un poco el motivo, un poco no, es un poco bastante el motivo de este seminario web conjunto con Scarnet. Finalmente, en el año 2017 es donde surge Archelios OM como operación, herramienta de operación y mantenimiento. La palabra monitorización que aparece aquí está confundida, es mantenimiento, no monitorización. Sí que es verdad que tiene sus enlaces con elementos tanto de RPs como GEMAOS, pero como tal herramienta es herramienta de operación y monitorización. Presencia mundial en más de 90 países, a través de actividades directas o a través de colaboradores. Y nuestras soluciones paquetizadas son principalmente 3. RCAL como solución de cálculo para instalaciones de alta y baja tensión, de unifilares de propósito general. RCAL BIM como solución de cálculo para instalaciones de alta y baja tensión, pero integradas en BIM a través de formatos IFCs. Y con un plugin específico para Revit, que es la herramienta, digamos, líder en temas de BIM en este momento, por lo menos. Y Archelios Suite, que es la solución para instalaciones fotovoltaicas, como he comentado antes, se compone pues, de 3 elementos, de los cuales vamos a ver más en detalle Archelios Pro, que es el elemento principal de esta suite de software paquetizado. Archelios Pro dispone de 4 versiones. Una primera versión que es gratuita, que llega hasta 36 kilovatios pico, y 3 versiones, digamos, cotizables o profesionales de pago, que son Archelios Pro Silver, Gold y Platinum. Silver llega hasta 100 kilovatios pico instalados, hasta instalaciones de 100 kilovatios pico, que son suficientes para instalaciones industriales, cubiertas industriales, comercios, centros comerciales. Archelios Pro Gold llega hasta 1 megavatio, que también es bueno, es adecuado para instalaciones industriales de autoconsumo, pero ya empiezan a tratar con huertos solares de una potencia, digamos, limitada o media.
y Archelios Pro Platinum, que es la misma herramienta, pero sin límite de potencia. Es capaz de realizar diseños y cálculos de plantas fotovoltaicas sin límite de potencia. Esto es importante señalarlo porque bueno, pues depende de qué tipo de instalación se realice, pues convendrá una versión u otra. Esto ya depende de la empresa, depende de a qué se dedique cada uno de ustedes y a qué tipo de instalación. Se puede pasar, por supuesto, de una versión a otra con la actualización correspondiente. Alrededor de todo este grupo, este pool de software paquetizado, tenemos desarrollado una serie de servicios, de los cuales yo destacaría que la atención postventa está situada en España. Es importante porque bueno, pues, siempre es mucho más amigable tener disponible a una persona que hable tu idioma y entienda cuál es tu problemática a bueno, pues un grupo de gente que está situada pues, no sé, en la India o en Rusia y no sabe muy bien de qué estamos hablando. Entonces es importante destacar. ¿Vale? Y bueno, como aliciente para los asistentes a este seminario web, nosotros proponemos que bueno, soliciten a mi correo electrónico personal, empresa, mtimoteo@tradesoftware.com, una versión de evaluación, si están interesados en evaluar nuestra herramienta durante un mes, Archelios Pro. En ese caso, pues dependerá, por eso hacemos este paso previo de enviar un correo electrónico para ver, dependiendo de cuál es la potencia que trabaja en el tipo de instalación, pues convendrá que esta versión de evaluación de un mes pues sea de una versión de Archelios Pro o de otra, de las anteriores que hemos visto, Silver, Gold o Platino. También hay un enlace para solicitar esta versión gratuita, que es el que aparecía en la parte de abajo de la pantalla. Y bueno, pues clicando en ese enlace, que bueno, dentro de un momento, cuando ceda la palabra a Juan, pues lo colocaré en el chat del webinar. Clicando en ese enlace, en http://bit.ly gratis Archelios, se puede solicitar la versión gratuita, ¿vale? En la que llegas a 36 kilovatios pico. Y bueno, simplemente creo que se nos ha directamente, esto es lo que aparece cuando pulsamos ese enlace, solicitar la versión gratuita, clicando aquí, pues pido una serie de datos y nos aparece pues lo que pretendíamos hacer, que es la versión gratuita de Archelios Pro. Señalar que nos podéis seguir en LinkedIn, donde tenemos un canal, y también en YouTube. Y agradecer nuevamente a Iscarnet la oportunidad de compartir este espacio de tiempo. No sé si me he excedido un poquito. No, ha quedado muy claro, Mariano. Gracias a vosotros también y encantados de colaborar. Y si te parece bien, pasamos a la primera parte, que es la parte gráfica, que es en SketchUp, en la parte de modelado, y después vemos a Archelios en acción. Perfecto. Y lo que ha dicho Mariano, si estáis interesados en esa prueba gratuita, pues o bien escribiéndole el correo a su correo personal o bien en el enlace que ha puesto en pantalla, aunque os lo enviaremos luego después por email, tanto la grabación como el acceso a esa versión de prueba, si estáis interesados, pues nada, encantados de que podáis acceder a ello. Pues pasamos a la parte gráfica. Mariano, Juan, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Vamos con la parte de SketchUp. Vale, perfecto. ¿Se ve mi pantalla? Se ve perfectamente. Genial. Pues muchas gracias, Mariano, muy buena pinta. La verdad es que tengo muchas ganas de ver vuestra parte de la presentación porque he oído maravillas de Archelios, que vamos, que es una herramienta fantástica para el análisis de instalaciones fotovoltaicas. Así que bueno, yo en esta primera parte me voy a centrar en el modelado rápido de un edificio, que es el que vamos a usar que Ricardo usará posteriormente para la parte de Archelios.
En esta parte tened en cuenta de que como aquí lo importante es el exterior, el revestimiento de nuestro edificio, no voy a entrar en detalles de carpinterías, tabiques, etcétera. Solamente vamos a hacer un revestimiento de las diferentes plantas de un edificio con los posibles obstáculos que pueda tener el propio edificio y ese es el modelo que utilizará posteriormente Ricardo. Entonces, bueno, vamos a partir aquí en SketchUp en una plantilla nueva. Voy a abrir un DWG, un archivo que tengo por aquí. Muy importante cuando abráis un DWG, asegurados que aquí en opciones tengáis la escala en unidades con las mismas unidades del DWG del software en el que hayáis hecho este WG. Es decir, que si habéis creado esta plantilla, este WG, en metros, aseguraos que aquí lo tenéis en metro, porque si no, cuando lo importáis en SketchUp puede que esté sobreescalado o infraescalado y tendríais que hacer algunos ajustes. Pues bueno, una vez lo tenga hecho, lo vamos a importar. Aquí aparece toda la información importada. Aquí tengo mis plantas y mis alzados. Compruebo rápidamente que la escala es correcta. Aquí en la barra de medidas vais a ver que efectivamente está todo en orden. Y lo primero que voy a hacer va a ser explotar este grupo o este componente que me importa SketchUp con el WG para tener los elementos de forma independiente. Vamos a hacer un pequeño montaje de los diferentes alzados y las plantas, así como los cimientos, para poder facilitar el desarrollo y el modelado 3D. Entonces, bueno, voy a utilizar algunos atajos. Si dais a Control G de Galicia, Control G vais a automáticamente crear un grupo de aquellos elementos que tengáis seleccionado, ¿vale? De esta forma, con este webinar y con esta sesión también me gustaría enseñaros algunos flujos de trabajo de modelado que pueden ser interesantes para el desarrollo rápido de cualquier proyecto sencillo en SketchUp. Bueno, entonces, como ya habéis visto, tengo todos los elementos correctamente aislados. Entonces, ahora voy a hacer un montaje rápido para así facilitar ese modelado que os comentaba. Así que directamente como es la parte posterior, lo voy a unir aquí. Si tengo que ajustar algún elemento para que se alinee correctamente, pues lo hago en este punto, ¿vale? Y vamos a ir colocando cada uno de estos elementos donde le corresponde, ¿vale? Utilizo las herramientas fundamentales de SketchUp de navegación, orbitar, rotar, mover, ¿vale? Y ahora, una vez lo tengamos hecho, pues con la herramienta rotar simplemente le vamos poniendo en 90 grados. Simplemente seleccionamos la planta, el alzado y lo rotamos 90 grados en la posición que le corresponde. ¿Vale? Seleccionamos este y aquí lo tenemos. Vale, este de aquí lo voy a alinear con la herramienta de mover de este punto, por ejemplo, a este punto, ¿vale? Y ahora, como esta es la planta, donde luego voy a desarrollar la cubierta, pues lo voy a alinear con esta parte de aquí. Muy importante en SketchUp es ser muy organizados con nuestra geometría, con todo lo que vayamos incorporando, modelando. Entonces, una de las muchas formas que tenemos de organizar nuestro proyecto es con las etiquetas. Las antiguas capas de SketchUp, que ahora se llaman etiquetas. Entonces, voy a crear 3. En una de ellas voy a introducir los alzados, así que lo llamaré alzados. Podría poner WG o desde. Aquí podéis tener la libertad para ponerlo como queráis. Y en este caso, llamar cimientos. ¿Vale? Entonces, selecciono los elementos que quiero incorporar a una capa y aquí en la barra de herramientas de las etiquetas le asignamos la capa correspondiente, la etiqueta correspondiente. Y de esta forma, pues podré ocultar o visualizar los elementos, las capas, cuando sea necesario. En este caso voy a poner la planta y aquí en este voy a poner los cimientos. Vale, pues ahora, por ejemplo, voy a empezar con los cimientos y voy a desactivar, de momento, alzados y planta. De esta forma, vais a ver que hay algunos momentos en los que yo aprovecho la información vectorial del CAD, del WG, para poder facilitar el desarrollo de la cara. En este caso, pues, por ejemplo, si le doy doble clic y simplemente redibujo alguna de las aristas que tiene el modelo, los vectores, veis que automáticamente me crea una cara. ¿Vale? En algunos casos podremos aprovecharnos de esta información y en la mayoría de casos, que yo lo que suelo recomendar es utilizar la información vectorial, los WGs que importamos, para apoyarnos sobre esa geometría para desarrollar el modelo. De esta forma trabajamos de una forma no destructiva sobre nuestros WGs. Entonces, una vez ya tenga esta planta, ahora tenemos que utilizar los WGs que hemos utilizado como alzados para alinear esta información. Veis que en alguna ocasión, cuando estamos en edición de un grupo,
vemos que nuestros vectores aparecen como muy difuminados, muy atenuados. Tenemos una herramienta aquí en SketchUp que se llama ventana información del modelo y dentro de componentes podemos atenuar el resto del modelo para así tener más o menos difuminado la información, las aristas y caras que están fuera del componente que estamos editando. Vale, entonces, bueno, pues voy a empezar con esta parte, ¿vale? En la que primero estos cimientos van a tener dos niveles, así que primero voy a dar el primer nivel y ahora vamos a... Un segundo que esto lo tengo un poco alejado. Bueno, si me he alejado un poco esto, no pasa nada. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser crear una equidistancia sobre este elemento porque voy a utilizar esta información para crear unos paneles. Este lateral voy a utilizarlo para colocar un revestimiento en placas en la fachada. ¿Vale? Entonces, ahora voy a separar el nivel que yo quiero que tenga mi geometría. Voy a llevarlo hasta este punto con las herramientas fundamentales de dibujo y de edición de SketchUp. Y ahora voy a separar también esta parte de los cimientos para poder tener el segundo nivel. Entonces, simplemente, en este caso, voy a dibujar de esta línea a esta línea y de aquí a aquí. Y de esta forma tengo separado esta parte y esta parte. Voy a extruir esta cara, se la llevo a la referencia que habíamos puesto aquí en nuestro WG, en este punto. Y como tenemos esto aislado, con las aristas que hemos creado, podemos también alinearlo en este punto. Vale, ahora, como esto lo tengo agrupado, fijaos que si doy un clic fuera ya tengo todo esto como un grupo, lo que quiero hacer es para aprovechar y crear los vidrios o los ventanales de este edificio, de esta primera planta, de la planta baja, voy a extraer información que tengo dentro de este cimiento, de esta geometría, para poder luego crear las ventanas fuera del grupo. Entonces, entro en edición, hago doble clic para seleccionar la cara y las aristas y deselecciono los elementos que no quiera extraer. Solamente me estoy quedando con este perímetro. ¿Vale? Entonces le doy control C para copiar, hago un clic fuera para salir del grupo y aquí en edición, pegar en su sitio, veis que se ha pegado toda esta información en las mismas coordenadas, pero fuera del grupo. Ya no pertenece a la geometría del grupo de los cimientos. Esto luego puedo aprovechar un plugin que se llama JHS Powerbar, que veis aquí, para que con esta herramienta me va a permitir extruir no caras, sino líneas. Entonces, estas líneas yo puedo utilizarlas para decirle que vaya en esta dirección y que extruya esta secuencia de líneas hasta este punto. Y veis que de esta forma he conseguido ahorrarme muchísimo trabajo para poder quedarme con estas vidrieras o con este acristalamiento. Voy a darle la vuelta, voy a invertir las caras y añadirle el material de vidrio. Perfecto. Ahora esto lo agrupamos, tened en cuenta de que en SketchUp tenemos que agrupar todos los elementos que vamos creando, ¿vale? Y ahora voy a crear lo que es la parte del forjado, que va a ser como el techo de esta primera planta. Voy a aprovechar la información de los cimientos, entonces simplemente hago un rectángulo que vaya de este punto a este punto, ¿vale? De esta forma lo tengo completamente dividido y extruyo hasta este punto y ya vamos a ir ajustando poco a poco todo esto para que esté alineado con nuestros ventanales. Esto es, como veis, herramientas muy sencillas, muy básicas de SketchUp que nos permiten modelar de una forma, como veis, muy ágil, rápida y sencilla. Vamos alineando aquí. Vale, y ahora directamente dividimos esta cara. Vale, vamos a hacerlo por aquí. Vale, para extruir y que vaya hasta este punto. Muy bien. Vale. ¿Hola? Sí, Juan, no sé si habías dicho alguna cosilla. ¿Perdona, sí? ¿Habías comentado alguna cosilla? No, estoy rodando. Es que he oído un ruido de fondo, no sé si había alguna pregunta o... No, está, de momento está. Vale, perfecto. Entonces, ahora voy a empezar a desarrollar el resto de plantas. Para ello, vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con lo de las aristas para las ventanas. Entonces, voy a quedarme solamente con el perímetro de esta cara que tengo aquí, así que con un doble clic sobre la cara y deselecciono la cara, me quedo solamente con este perímetro. Voy a darle control C para copiar
esta información, le doy a Escape para salir fuera y en edición, pegar en su sitio, voy a colocar este mismo perímetro de aristas. Con esta herramienta volvemos a decirle que lo extruya hasta esta referencia. De esta forma veis que estamos utilizando los alzados como apoyo, como referencias de apoyo para ir modelando nuestra geometría. Voy a darle la vuelta a las caras, voy a invertir las caras y creo de nuevo un grupo. Con todo lo que tengo seleccionado, Control G. ¿Vale? Entro dentro de edición, voy a seleccionar las aristas superiores, Control C de nuevo, salgo del grupo y voy a volver a pegarlo en su sitio para quedarme con esta información que voy a poder redibujar para crear el forjado. ¿Vale? A esto de aquí le voy a meter el material de vidrio. ¿Vale? Y ahora, si quiero ahorrarme algo de tiempo, puedo seleccionar, voy a crear un grupo también del forjado, selecciono la primera planta, el forjado y puedo hacer una copia, ya sabes, con la herramienta mover y con control dentro del modo copia y lo coloco en este punto. Si no está alineado, como veis en este punto, el forjado está un poquito más bajo que lo que aparece en el WG, pues simplemente vamos reajustando la altura, la elevación, en base a lo que tenemos en el WG y luego haciendo las modificaciones pertinentes sobre el resto de la geometría. Como veis, siempre es rápido y fácil de hacer. Vale, una ya tengo la segunda planta, ahora voy a hacer el bloque que puede servir de obstáculo para la instalación fotovoltaica o también para colocar los propios paneles. Entonces, aquí ves que tenemos la información en alzado, voy a crear un rectángulo, tal cual, ¿vale? Y ahora utilizo las herramientas de extrusión para alinear con mi WG. En este punto, de aquí a aquí, de este punto lo alineo con este punto, ahí, y este de aquí a aquí. Me falta este de aquí a aquí, ¿vale? Y ahora voy a crear este pequeño detalle con la herramienta equidistancia y esto lo extruyo hacia abajo. ¿Vale? Triple clic, control G para hacer grupo y ahora vuelvo a crear el siguiente elemento. Lo extruyo hasta este punto, de aquí a aquí, a este punto y de este punto a este punto. Equidistancia. ¿Vale? Y esto lo vuelvo a extruir. Triple clic, control G y ahora vamos a hacer las chimeneas. De la misma forma, extruyo y voy alineando con su referencia en el WG. ¿Vale? Control G y ahora simplemente pues puedo copiar, alinear de este a este y como sabemos que tienen las mismas medidas, pues esto es muy rápido. ¿Vale? Aquí tenemos las placas del revestimiento de la fachada, aquí tenemos la información, entonces de nuevo podemos utilizar la información vectorial para dibujar estos elementos. Aquí lo hemos creado, le damos la extrusión para que se alinee con el forjado y podemos dibujar de este punto a este punto y de este punto a este punto para que aquí esto va a tener diferentes materiales. Aquí podemos crear un componente como va a ser el mismo elemento, pero bueno, vamos a hacerlo más rápido con un grupo. Me llevo este punto de aquí a aquí, ¿vale? Y le digo que me haga las copias necesarias entre medias, ¿vale? Entonces, entre 4 para que me haga exactamente las mismas copias, ¿vale? Y si tengo que reajustar algún elemento, pues simplemente con la herramienta escalar pues puedo alinearlo con su respectiva posición del WG. Vale, todo esto al final, como veis, es un proceso rápido, pero es muy mecánico al final. El resto del edificio también tiene sus propias placas en el revestimiento, en la fachada. Entonces, no voy a repetirlo constantemente, pero siguiendo este proceso y poniendo los materiales adecuados, ¿vale? Al final acabaríamos con el edificio que sí que vamos a utilizar, este de aquí. Utilizando ese proceso y al final habéis visto que en apenas 15-20 minutos podríamos desarrollar este proyecto, que aquí lo que nos interesa, insisto, es las cubiertas o los elementos en los que vayamos a colocar e instalar esas paneles fotovoltaicos para su posterior análisis. Si tuvieses, ahora mismo estamos haciendo solamente la representación exterior porque únicamente modelamos la parte que realmente hace falta, ¿no? Y además claro, sí. Modela muy rápido. Si tuviésemos también el 2D, que es lo que hemos hecho o lo que solemos hacer habitualmente también,
con las distribuciones y tal, también con procesos del mismo estilo, podrías incluso levantar toda la distribución si el interior le hiciese falta también. Totalmente. ¿No? Si en ese WG tienes la planta con toda la distribución interior, con sus particiones, con sus muros interiores, pues sería el mismo procedimiento. Claro, aquí como estamos enfocándonos solamente en un modelo exterior que nos hace falta el revestimiento y las fachadas, la altura y dimensiones del modelo y su geolocalización, nos ahorramos todo eso. Si no, en vez de 20 minutos tardaríamos media hora o un poquito más, pero vamos, que eso ya depende de lo que queráis representar. Pero siempre partiendo de un WG, tanto con plantas, secciones, alzados, podéis desarrollar un modelo en 3D de una forma tan rápida y dinámica como veis aquí. Genial. Vale, entonces, importante para que Archelios funcione bien es que las cubiertas, en aquellas superficies donde se vaya a instalar los paneles fotovoltaicos, tienen que estar, no tienen que estar agrupados, ¿vale? Entonces, simplemente con explotar ese grupo y quedarse con la cara y luego ponerla fuera del grupo, como veis aquí, sería suficiente. Entonces, aquí veis que tenéis el grupo de nuestro modelo y las cubiertas las tenemos en caras, ¿vale? Así que simplemente tener esto en cuenta, que seguramente Ricardo hará alguna referencia al respecto. Vale, entonces, ¿cómo podemos geolocalizar nuestro proyecto una vez lo tengamos ya moderado? Pues muy sencillo. Podemos darle a una de las herramientas que tiene SketchUp, la barra de herramientas de ubicación, ¿vale? Y le damos a añadir localización. De esta forma, pues veremos aquí una imagen satélite con el proveedor de Digital Globe. Simplemente buscamos un punto en esta localización. Tened en cuenta de que la X, la cruz que veis aquí, va a coincidir con el eje de coordenadas de SketchUp, ¿vale? Entonces, este punto, justo el centro de nuestro cruz, será el centro, el origen de las coordenadas de SketchUp. Así que podéis colocarlo como queráis, darle más o menos extensión, dependiendo de lo que queráis representar, y seleccionamos región. Seleccionamos el proveedor, que tenemos Digital Globe y Near Map en alta resolución, y establecemos el nivel de importación, que va a ser la resolución de la malla que va a importar esta herramienta en SketchUp. Le damos a importar y ahí tenéis, como podéis ver, nuestro elemento geolocalizado. Voy a seleccionar todo para poder situarlo donde queramos, y al tenerlo geolocalizado, veis que ahora las sombras se van a comportar de forma correcta, ¿vale? Entonces, ahí, como podéis ver, si veis que las sombras se quedan muy, muy difuminadas o no se aprecia mucho, podéis iros al apartado de sombras de SketchUp, aquí en la bandeja predeterminada, y podéis decirle que la luz o la sombra tengan mayor o menor intensidad. ¿Vale? Voy a dar un poquito más de contraste. ¿Vale? Entonces, nada, pues ahora ya podemos jugar con la posición de sombras, la hora, etcétera. Si por algún motivo queréis cambiar, tened en cuenta de que SketchUp por defecto, que eso es importante tenerlo en cuenta, SketchUp por defecto establece el eje verde como el norte, por defecto, ¿vale? Pero si queréis evitar tener que orientar vuestro proyecto rotándolo, porque claro, si estáis restringidos a que el eje verde sea el norte, pues para poder orientar nuestro proyecto tenemos que rotar todo nuestro proyecto, lo cual se hace un proceso un poco más tedioso, ¿no? Hay un plugin que se puede instalar directamente desde el Extension Warehouse de SketchUp, desde aquí, que se llama Norte Solar o Solar North, que nos permite cambiar manualmente el norte solar de nuestro modelo de SketchUp. Bueno, sí, una vez que insertas la foto, automáticamente está bien orientado. O sea, que si lo Claro, pones exactamente en el sitio, claro, sí. sin la foto el plugin este es muy interesante. O sea, si no tuviésemos la foto, en lugar de andar, como dice Juan, rotando ese modelo, se puede cambiar el norte solar. Aquí con la foto debajo no tendría mucho sentido, tendría más sentido colocarla en el terreno justo, porque está a escala, además. Efectivamente. Pero sin la foto, este plugin es una herramienta que estaba antes en SketchUp y que la quitaron directamente porque entendían que se podía rotar perfectamente el edificio y tal, pero hay veces que es bastante tedioso y con este plugin directamente lo podéis resolver, ¿eh? Claro. Así es. Efectivamente, en este caso no tiene sentido utilizar este plugin. Simplemente os lo comentaba por si no tenéis esa información de la geolocalización de vuestro proyecto y queréis orientar vuestro proyecto sin tener que geolocalizarlo. Es otra opción, evidentemente, el plugin. Pero veis como efectivamente sí que coincide el norte solar con el eje verde.
Entonces, también tened en cuenta de que yo no voy a poner ningún obstáculo, esto me imagino que lo tendrá ya preparado Ricardo, obstáculos que pueden ser pues los edificios colindantes o árboles o algún tipo de vegetación que pueda haber alrededor de nuestro edificio que pueda afectar luego al análisis de los paneles fotovoltaicos. Pero sí que os quería comentar que hay un plugin también muy interesante que se llama el Placemaker, ¿vale? Que sí que nos permite crear automáticamente, con el Placemaker que tenemos aquí, nos permite crear automáticamente todo el contexto urbano de la zona o de la imagen que tengamos geolocalizada. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tiro de este plugin y le digo que me cree todos los edificios, entonces automáticamente va a detectar los edificios en una base de datos, como podéis ver, ¿vale? Y le podemos automáticamente darle a confirmar para que aparezcan esos elementos que pueden ser vegetación, edificios, carreteras, caminos, bosques, etcétera. Incluso nos permite también importar imágenes en más resolución por si queremos también extraer esa información visual o gráfica de las ortofotos. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, yo creo que no me dejo nada, simplemente le voy a pasar los mandos a Ricardo para que continúe con este edificio para enseñaros la parte de Archelios, que es un plugin que ya veréis que es muy potente y os va a dar muy buenos resultados para el tipo de proyectos fotovoltaicos. ¿Cómo cedo yo la pantalla? Sí, te paso los mandos a Ricardo. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Juan, por la explicación. Muy claro, creo que ha quedado la parte gráfica y está por ahí Ricardo. Buenos días, Ricardo. Vale. Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias, Juan. La verdad que bueno, es una maravilla ver cómo se diseña el proyecto en nada, en 20 minutos. Y nada, pues ya estoy viendo mi pantalla, ya estoy viendo el mismo proyecto, un poquito más simplificado. Le hemos quitado toda la parte de edificios, nos vamos a quedar con lo que es la estructura. Y sobre este, pues lo vamos a completar ya con la instalación fotovoltaica. Bueno, en este caso, pues aparte del proyecto, tal y como nos lo ha dejado Juan, donde vemos pues esas superficies que nos ha dejado explotadas, para que nosotros pues podamos trabajar perfectamente con nuestros módulos, también vamos a utilizar bueno, la parte de geolocalización que ya había comentado, que pues va asociada también a la parte de sombras que también que es con lo que ha finalizado. En nuestro caso, lo que vamos a indicar va a ser un perfil de sombras para el solsticio de invierno a mediodía, porque clásicamente o tradicionalmente es el punto, digamos, más restrictivo para calcular luego nuestros espaciadores de filas. Así que nada, pues vamos a empezar a hablar de nuestro plugin, que bueno, es esta segunda barra, donde vemos pues una segunda parte de objetos predefinidos también, pero la parte más importante va a ser la primera, donde vamos a crear nuestra instalación fotovoltaica. En este caso lo vamos a hacer sobre cubierta. Podríamos hacer una instalación sobre terreno con sus seguidores, etcétera, ya que también disponemos de herramienta de cálculo de movimiento de tierras, incluso su valoración económica, y análisis de pendientes, por ejemplo, para el caso en el que los seguidores, pues por ejemplo, necesiten una pendiente mínima para poder analizar dónde, qué áreas o qué zonas son más específicas para poner esos seguidores. Comentabas también el norte solar. Nuestro plugin, pues bueno, incluye una herramienta un poquito más básica también para mover los ejes al norte solar. Esto simplemente, pues bueno, simplemente comentarlo. Y nada, pues vamos a crear nuestra instalación. Como decía Juan, pues vamos a aprovechar esta cubierta principal, ya que, pues por ejemplo, pues esta grande pues podría ser una terraza de uso o lo que quisiéramos. En principio no tendríamos ningún límite de potencia o de extensión. Simplemente con tener la superficie sería suficiente. Pues nos vamos a seleccionar un módulo. Directamente lo que abrimos aquí es nuestra base de datos. Como vemos, pues además es una base de datos, es online, se actualiza constantemente y simplemente con el hecho de hacer login en el plugin con el primer icono, pues ya la tendremos totalmente actualizada. En nuestro caso vamos a seguir este fabricante, por ejemplo, AEG. Podríamos seleccionar cualquier tipo de módulo. Vamos a seleccionar uno, pues, por ejemplo, 180 vatios y ya tendríamos las dimensiones. Podríamos seleccionar cualquiera de nuestras orientaciones, horizontal o vertical. Y al posicionar el módulo, pues ya vemos que además se orienta siempre pues un poquito hacia el sur, porque normalmente va a ser la orientación óptima. Aunque con las herramientas básicas de SketchUp luego lo podremos girar, lo podremos orientar. Incluso ahora vamos a ver también cómo vamos a hacer una duplicación rápida. Sencillamente, pues bueno, lo vamos a colocar en esta esquina que nos va a servir como base. Podremos haberlo colocado en cualquier otro sitio, haberlo colocado incluso módulos en fachada, y cada vez se ven más.
Y nada, simplemente ya tenemos nuestra referencia de módulos establecida. Vamos a hacer la duplicación y para ello, pues sencillamente ya tenemos aquí un sinóptico donde igualmente, si estamos en terreno, podemos seleccionar seguidores. Si también tenemos una instalación fija que no sea de módulos independientes, sino de estructuras de módulos, lo podríamos implementar sin problema. En este caso es una cubierta, vamos a establecer módulos independientes. Y vamos a darle una geometría. Por ejemplo, vamos a decirle que está a 20 centímetros por el suelo, que estamos con una inclinación de 30 grados y una separación entre módulos, pues vamos a darle, por ejemplo, 15 centímetros. Y en cuanto a la separación entre filas que tenemos aquí, podríamos incluir la mano, pero como tenemos el proyecto geolocalizado y tenemos ese sombreado, pues sencillamente podemos hacer un cálculo y directamente con la localización que tenemos, vamos a posicionar este módulo un poquito más al lado porque la sombra me acaba de caer un poquito lejana. Vamos a moverla aquí directamente y si lo calculamos, bueno, vamos a ver. Cosa de directo, normalmente vamos a localizar el módulo y lo posicionamos más en el medio, por ejemplo, para que la sombra ahora ya sí que nos caiga. Vaya. Vamos a inicializar de nuevo. Vamos a ver. Perfecto. Inicializamos 20 centímetros y 15 y ahora sí ya nos calculará directamente el espaciamiento que podemos inicializar a mano, por ejemplo, 150 centímetros o nos habría calculado. Si hubiésemos inicializado el proyecto en principio, como tenemos la sombra muy a lo lejos, tenemos que haber inicializado, por ejemplo, en este punto. ¿Vale? Sencillamente, con esta geometría seleccionaremos nuestra superficie y duplicaremos nuestros módulos y ya tendremos enseguida, vamos a ver, hemos girado nuestro proyecto, lógicamente estamos orientados hacia el norte y tendríamos la cubierta ya perfectamente establecida, evitando precisamente estas chimeneas. Incluso, por ejemplo, podríamos hacer la duplicación ahora en este caso, en esta cubierta, donde quisiéramos. Tenemos ahora estos obstáculos que, lógicamente, pues en algún caso nos los he evitado porque la geometría pues, precisamente lo he quitado de aquí. Y ahora vamos a guardar nuestro proyecto porque el siguiente paso sería analizar ese sombreado porque, lógicamente, pues tendremos aquí algunos obstáculos que nos están incidiendo en esta parte y precisamente pues, por ejemplo, podríamos calcular nuestras irradiaciones en este punto y precisamente tendríamos aquí, por ejemplo, en este diagrama de barras, todas las irradiaciones que están percibiendo nuestros módulos y además pues estarán percibiendo algunos, lógicamente, un sombreado a través de estas chimeneas. Podríamos hacer el display un poquito más restrictivo para que al lado nos lo ponga un poquito más rojo y automáticamente, por ejemplo, eliminar esos módulos, como vemos aquí, que nos ha eliminado todos esos módulos que están directamente afectados, por ejemplo, pues por esta chimenea. Sencillamente, ahora lo que podemos realizar es, ya estamos contentos, nos hemos quitado toda esta parte de módulos y una vez que tenemos nuestro proyecto, simplemente nos lo llevamos a Archelios, lo exportamos y en breve tendremos ya en nuestra aplicación web, vamos a actualizar, esta es una pequeña prueba que habíamos hecho antes, y ya tenemos este proyecto hecho ahora mismo, lo abrimos y ya perfectamente lo tendríamos disponible para ser utilizado. Vamos a que cargue este proyecto. Teníamos nuestro proyecto geolocalizado, ya vemos dónde estamos, en este caso hemos cambiado la localización ligeramente, pero lo importante es que ahora ya, simplemente por el hecho de habernoslo traído, tenemos todos los datos de irradiación meteorológica, en este caso, por ejemplo, y aparte también, pues, por ejemplo, fracción solar, la velocidad que tenemos del viento, temperatura del aire, todos los parámetros que vamos a utilizar para nuestro cálculo. Ya tenemos una estación meteorológica que hemos encontrado dentro de la base de datos de Meteorón, con la que trabajamos por defecto, pero podemos incluir cualquier otra de cualquier otra base de datos. También tenemos el perfil de obstáculos lejanos calculado. Esta zona es una zona bastante llana, no tenemos montañas y no tenemos apenas incidencia de obstáculos lejanos. Si queremos, pues simplemente esta página serviría de visualización para lo que va a ser nuestro proyecto. Vamos a irnos al siguiente paso, donde tendríamos ya nuestro 3D y donde nosotros vamos a incluir nuestros inversores y nuestros módulos. Tenemos aquí nuestro edificio, sencillamente, y ya que tenemos
esta estructura, como vemos en nuestro árbol, tenemos 190 módulos, vamos a los inversores, le añadimos un inversor, que como vemos se puede hacer de una manera totalmente automática, tendremos nuestro fabricante, nuestro número de módulos, podemos acudir de nuevo a base de datos, vamos a irnos pues, a fabricantes típicos y, por ejemplo, podríamos hacer configuración manual, vamos a hacer en este caso automática, donde Archelios nos va a buscar automáticamente inversores que son válidos con esta configuración. Ya vemos que hay 24 y en este caso tendríamos incluso aquí abajo ya los inversores que serían compatibles y la configuración que vamos a seguir. Si modificamos cualquiera de ellos, pues por ejemplo veríamos cómo la configuración va cambiando, vamos a quedarnos con la primera y vamos a validar la configuración. En este caso ya tendríamos esta configuración, podríamos incluso incluir, ya que tenemos 2 strings por cada MPPT, pues directamente a todo el grupo le vamos a crear cajas de conexión o cajas combinadoras con, por ejemplo, en este caso, 2 strings por caja y con unas dimensiones, por ejemplo, vamos a seguir una de estas por defecto, podríamos incluir a cualquier otra, las creamos y ya tendríamos nuestras cajas creadas. Simplemente nos queda por definir el cableado, que de una manera también podríamos definir totalmente automática, por ejemplo, para toda la estructura, por string o como queramos, con diferentes tipos de esquemas. En este caso, por ejemplo, vamos a seguir un esquema en S, que es quizás más automatizado, podemos seguir en bloque, en línea, etcétera, y vamos a cablearnos toda la estructura. Seleccionamos el primer módulo y ahora simplemente con el hecho de seguir una línea, pues ya veríamos una previsualización de cómo van a ser nuestros strings. Doble clic y ya tenemos nuestros strings ahora mismo creados. En este momento es donde podemos volver a SketchUp, vamos a sincronizar los cambios, enviamos nuestras modificaciones y vamos a ir un poquito más allá. SketchUp ya nos está llamando por aquí y nos está diciendo que tenemos modificaciones. Las vamos a obtener porque alguien ha modificado algo en este proyecto y, por ejemplo, nos está diciendo que hay elementos 3D a posicionar. En este caso, vamos a localizarlos y vamos a decir que, por ejemplo, pues estos inversores, como vemos en pantalla, pues los vamos a posicionar, por ejemplo, en esta esquina. También teníamos por ahí detrás, en marrón, se ven nuestras cajas. En este caso, nos da igual que nos queden aquí, ahora las vamos a posicionar automáticamente. Vamos a localizarlas en esta esquina y ahora vamos a ir un poquito más allá, porque ya tenemos cómo son nuestros strings y ahora vamos a calcularnos el cableado y de esta manera vamos a ver, por ejemplo, vamos a seguir. En primer lugar, deberíamos definir cuáles van a ser nuestras canalizaciones. Por ejemplo, las dibujamos, vamos a hacer algo sencillo para este webinar de hoy y, por ejemplo, vamos a seguir esta lista y esto es lo que va a valer como una de las canalizaciones principales. Podemos seguir estas calles, pero el resto Archelios lo va a hacer incluso solo. Vemos que tenemos una lista, ya podemos seguir a posicionar nuestras cajas combinadoras, donde, en este caso, como no tenemos una red tan definida, vamos a quitarle que esté más cercano a los caminos y vamos a posicionar automáticamente nuestras cajas. Ya vemos dónde se han posicionado, se han movido solas al principio de los strings, pues que son relevantes. Y ya directamente los cables los podemos generar automáticamente. Vemos que nos los acaba de crear, directamente pues siguiendo las rutas más fáciles. Ha ido siempre hacia nuestra ruta y vemos ya cómo se han conectado al inversor. Nos ha aumentado el coste, ¿por qué? Porque ya tenemos todos nuestros cables calculados, agrupados en este caso por naturaleza, o si no, podremos extraer nuestra lista de cables, cable por cable, de dónde a dónde va y su longitud. Y sencillamente, en este punto, pues lo único que nos queda es volver a sincronizar. Vamos a guardar y sincronizar para devolver los cambios directamente a lo que era la interfaz de Archelios, donde en este caso, operación impreso, ya lo tenemos, volvemos a la web y tenemos recuperar las modificaciones. Vemos cómo es muy sencillo esta pasarela bidireccional, donde realmente pues hemos completado nuestro modelo de una manera totalmente rápida y ahora ya tendríamos consultar las modificaciones en la vista 3D, pasaríamos a este caso donde vemos dónde están nuestros inversores, nuestras cajas y nuestro cableado también. En este momento es donde podemos pasar a la producción, calculamos nuestra producción y vamos a ver pues todos los valores que vamos a obtener de este perfil, por ejemplo, pues la producción anual que vamos a tener, el productible, el coeficiente de rendimiento, todas las pérdidas, todos aquellos empleados que tenemos,
por perfiles de obstáculos lejanos, próximos, parciales, etcétera, otro tipo de pérdidas, cada una por su naturaleza, totalmente cuantificadas. En este caso, pues envejecimiento, ensuciamiento, etcétera. Aquí pues sería nuestra interfaz donde todos estos gráficos incluso los podemos exportar en CSV. En este caso también, que es una cubierta de un edificio, podríamos, por ejemplo, decir que esta cubierta está destinada a un autoconsumo. Y en este autoconsumo, por ejemplo, le podemos añadir un dispositivo, podemos añadir diferentes tipos de perfiles, algunos predefinidos, otros, por ejemplo, definibles manualmente, o, por ejemplo, pues un perfil de consumo que hemos monitorizado durante un año. Y vamos a examinar, por ejemplo, en este caso, ya tenemos un perfil de consumo adecuado para este edificio, importamos el perfil anual y ya tendríamos aquí pues el consumo que vamos a tener durante todo el año con la forma que tendríamos, por ejemplo, si lo hacemos más restrictivo, pues veríamos, por ejemplo, cómo es el consumo cada día. Podríamos utilizar baterías, en este caso, pues no vamos a incluirlas porque queremos un consumo más que nada instantáneo. Calculamos y ahora ya tendríamos nuestro balance de potencias. Tendríamos nuestra producción, nuestras necesidades, el autoconsumo. En este caso, como no tenemos baterías, nos han calculado cuánto necesitamos, cuánto exceso tenemos y de esta manera también, incluso si hacemos un poquito de zoom en este gráfico, tendríamos también aquellos balances de cuánto se está autoconsumiendo en cada uno de los casos. Lo siguiente que nos queda, simplemente economía, hacer nuestro estudio económico de nuestro proyecto y en este caso, pues simplemente, por ejemplo, le damos un valor de inversión que vamos a ponerle 1 euro por vatio pico, valores típicos y, por ejemplo, el cambio del inversor a mitad de vida, pues, por ejemplo, al 10% de ese valor. Y como este es un proyecto que no es conectado a la red, sino que va a ser autoconsumo más red, donde vamos a tener, por ejemplo, el descuento típico de los 0,05 céntimos que tenemos en la tarifa a día de hoy, y, por ejemplo, el precio de compra, vamos a poner un precio medio de 0,14 euros y directamente, pues vamos a tener, por ejemplo, podríamos incluso incluirle perfiles de precios, estos perfiles con P1, P2, P6 famosos, y directamente, pues, tenerlos en cuenta. En este caso, con estos datos ya calculamos los resultados económicos y ya tendríamos el informe de viabilidad económica de nuestro proyecto. Vemos los valores principales, cuánto vamos a ganar por venta de energía, por economizar energéticamente nuestro proyecto, nuestro edificio, y ya valores económicos como el ECOE, el valor actual neto, la rentabilidad interna, el periodo de retorno de nuestra inversión, que en este caso es a 10 años, a mitad de vida de nuestro proyecto, y veríamos incluso en gráficos los ingresos que vamos a tener por año, incluso, por ejemplo, el flujo de caja, donde vemos que efectivamente en ese año 10 empezamos a ganar dinero netamente. Tenemos aquí ya el resto de valores y ya por último, pues simplemente podríamos extraer nuestros reportes, que sería un PDF que va a juntar todas las páginas que habéis visto anteriormente en un PDF entregable, todos los gráficos, etcétera. Podríamos exportar también nuestra instalación en DXF, quizá luego se podría complementar con los DXFs que se pueden extraer de SketchUp. Y también importante, para continuar con nuestra suite, porque aquí no acaba, podríamos incluso extraernos nuestro proyecto a Archelios Calc, que sería la siguiente parte de la suite, que vamos a abrirla simplemente un poco por ver la foto. Sería este proyecto, continuar con nuestro modelo de comunicación de aplicaciones y directamente abriríamos el esquema unifiliar de nuestra instalación para que calculemos, por ejemplo, pues todas las protecciones de en nuestras cajas combinadoras, las secciones de nuestros cables, porque vemos que aquí, por ejemplo, los módulos ya disponen de su referencia y la configuración que hemos establecido, las cajas las tendríamos aquí, los inversores también dispondríamos de ellos con su referencia y además también, como hemos recalculado aquellos cables en SketchUp, directamente tendríamos aquí arriba a la derecha las longitudes de los cables que hemos calculado, tanto los cables de string como los cables desde las cajas hasta los inversores. Y bueno, pues en este caso ya hemos acabado la parte de demostración de Archelios y bueno,